Aguascalientes, para hablar siempre con temas, pues la verdad es que bastante buenos, bastante interesantes, que la gente, bueno, pues saque todas las dudas que tiene. Y el día de hoy vamos a hablar, pues precisamente ahora que acaba de pasar el Día Internacional de la Mujer, este pasado 8 de marzo, que lo acabamos de conmemorar, pues bueno, se realizaron múltiples eventos para resaltar la importancia de este día, y es por eso que el día de hoy nos acompaña la maestra Rosalba Ramírez Salazar. Ella es titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado, y del tema que vamos a hablar, maestra, el día de hoy es acerca de la protección de los derechos que tenemos como mujeres. Antes que nada, muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias. No había venido, ¿verdad? No, es la primera vez, muchísimas Usted gracias. siéntase en casa y como si le estuviera hablando a sus mejores amigos. Ah, perfecto. Así siéntase, maestra. Bueno, primero, muchísimas gracias, maestra. Y lo que nos interesaría preguntarle, a principio de cuentas, es cómo se protegen los derechos de una mujer desde los tribunales. O sea, ya desde lo chido, nada de que, ay, yo creo que esto, no, o sea, con ley y todo. ¿Cómo se protegen, maestra? Ok, bueno, desde los tribunales se protegen los derechos humanos de las mujeres a través de la aplicación de la perspectiva de género. Me gustaría platicarles que existe una recomendación general de acceso de las mujeres a la justicia que emite un comité que se llama Comité para la Eliminación de todas las formas de protección de los derechos, de todas las formas de discriminación contra las mujeres. El derecho de acceso a la justicia es un derecho humano, ¿sí? Así como tenemos derecho a la alimentación, a la salud, al estudio, a un trabajo digno, así como tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, las mujeres tienen derecho de acceder a la justicia. ¿Cómo lo hacen? A través de estos tribunales. En estos tribunales las mujeres son escuchadas, son oídas por las personas juzgadoras, quienes van a emitir una sentencia dictada con perspectiva de género. Okay. Y ahora, maestra, que nos da este término que es la perspectiva de género. Para la gente y también nosotros que a lo mejor no estamos muy familiarizados con el tema, ¿qué es la perspectiva de género y cómo los jueces y las juezas resuelven asuntos en relación a la perspectiva de género? Claro que sí. Primero vámonos al ámbito social, ¿sí? Nos vamos a colocar unas gafas, unos lentes de género. Me gusta que ponga ejemplos, ¿eh? Sí. Sí, me gusta, como que yo siento que se entiende más. A ver, Muy díganos. bien. Okay. Nos colocamos esos lentes de género y a través de estos lentes de género vamos a identificar o vamos a intentar identificar, porque no es algo fácil, porque es algo que ha sido naturalizado, es algo normalizado, todas aquellas asignaciones o los roles, estereotipos de género que se nos asignan desde que nacemos, tanto a los hombres como a las mujeres. Un ejemplo muy sencillo: ¿cómo distribuimos las actividades domésticas en el hogar? Sí, pues ¿no? la claro. mujer... Normalmente, o sea, yo tengo familia que todavía no recoge su plato porque se lo tiene que recoger la mamá. Exactamente. No le echan ni agua ahí en el fregadero o cualquier cosa, ¿no? O sea, es la mujer la que atiende. Sí, ahí estamos ya generando una situación de discriminación en contra de la mujer, pero no la podemos visibilizar tan fácilmente porque es algo cultural. Sí, es parte de nuestra cultura, es algo muy normalizado. Otro ejemplo es, por ejemplo, en el cuidado y la crianza de nuestros hijos y de nuestros hijos. Cuidado de la crianza de nuestros hijos, sí. Cuando alguien, bueno, no sé, me imagino, por ejemplo, con todos y cada uno de los trabajos que se hacen en la casa, de manera, pues sí, cultural, porque hoy en día hay gente que lamentablemente piensa que son patrañas, ¿no? Que hoy en día, o sea, lo digo porque pues, salimos a la calle y escuchamos a las demás personas, no juzgamos, por supuesto, pero hay mucha gente que como que piensa, es que ahora, ¿cómo es posible? Si toda la vida hemos vivido así, si toda la vida, bueno, pues habíamos estado bien y ahora, ¿por qué se le da tanto poder a las mujeres si nosotros nos encontramos, o toda la vida vivimos bien, ¿cómo es posible que ahora esté cambiando esto, no? Pero es una realidad, o sea, sobre todo es una realidad, y bueno, qué bien que se nos ponga aquí como sobre la mesa todo. Maestra, perdóneme, le interrumpí, continuamos. No, sí, y es una realidad, como bien lo dices. Las mujeres, si bien es cierto que ya están en el ámbito público, tú y yo tenemos la oportunidad, por ejemplo, de estar el día de hoy platicando, conversando sobre un tema relevante, porque tiempo atrás hubo mujeres que primero tuvieron que salir a exigir que se reconocieran sus derechos, que se plasmara en la normatividad, ¿verdad? Y después vamos para que esos derechos se materialicen, se vuelvan una realidad. Vuelvo al ejemplo del ámbito social. Entonces, muy bien, excelente.
va a haber siempre responsabilidades en el hogar. Vamos a distribuirlas de manera equitativa. Entonces, si yo tengo un hijo y si yo tengo una hija, no le voy a decir a mi hija, oye, por favor, atiende a tu hermano, dale de comer, ya déjale el plato caliente en la mesa y ya cuando termines eso, entonces ahora sí puedes seguir con tus programas o tus planes de estudio o lo que tenías pendiente. Deja que tu hermano llegue y haga sus tareas. Ahí estamos reproduciendo esos estereotipos de género. Ahora, ¿cómo vamos a trasladar estas gafas de género, estos lentes de género, al ámbito de la impartición de justicia? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró un protocolo para juzgar con perspectiva de género. A grandes rasgos, ¿qué nos dice este protocolo? Nos dice que la persona juzgadora precisamente va a analizar que no hay una relación asimétrica de poder entre las partes, en donde una tenga como cierto poder a diferencia de la otra, ¿sí? Va a cuestionarse cuáles son los hechos. Necesitamos ver cuál es ese contexto histórico en el que se está desarrollando o en el que, por ejemplo, una mujer está siendo víctima de violencia de género y va a valorar las pruebas. ¿Estas pruebas para qué? Pues para desechar que estén libres de estos prejuicios y roles de los que hemos estado platicando. También es importante mencionar que si la persona juzgadora dice, estas pruebas no son suficientes, puede solicitar más pruebas a fin de evidenciar que hay una situación de violencia, de discriminación y de desigualdad, que evidentemente va a impactar de manera diferenciada y de manera negativa a alguna de las partes. Después va a emitir esta sentencia con perspectiva de género, midiendo este impacto diferenciado, pero tomando en cuenta todas estas situaciones de discriminación. Se va a apoyar en todos los estándares internacionales que se han dictado y la va a elaborar con un lenguaje libre de estereotipos. No podemos replicar los estereotipos al momento de elaborar una sentencia y esta tiene que ser dictada con un lenguaje incluyente, con un lenguaje entendible. Todos estos 6 elementos que les acabo de compartir vienen en esta recomendación que les digo del acceso de las mujeres a la justicia que da el Comité para la Eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer. Maestra, por ahí me quedé con algo de lo que comentaba sobre revisar, por ejemplo, que el contexto histórico o de una comunidad, por ejemplo, digo, no sé, dice Elena Poniatowska que hasta 1994 las mujeres en Chiapas no podían decidir así, es que yo quiero ver al hombre que yo amo a los ojos, o sea, yo quiero decidir con quién me quiero casar y con quién quiero tener hijos, y no que me cambien por una garrafa de alcohol, ¿no? Entonces, digo, en algunas partes pues sigue siendo. Claro. Digo, se está luchando, por supuesto, con ello, pero ¿cómo le hacen, por ejemplo, para luchar con lo que la gente dice? Es que no toquen a los pueblos, pues es su idiosincrasia del pueblo. ¿Cómo es el encontronazo para decirle a la gente, a ver, señor, es que no entienda esto, que la ley está por encima de ustedes o por encima de la idiosincrasia de los pueblos? Bien, aquí hay algo importante. En relación con el tema de los pueblos indígenas, de los derechos de las personas que pertenecen a estas comunidades, ellos de alguna manera pueden tener su propio sistema de impartición de justicia. Okay. ¿Sí? Y ahí nos vamos a ir un poquito más allá, porque ya vamos a hablar sobre sus costumbres y sus tradiciones. Y aquí en lo que se ha estado trabajando es en vamos a respaldar, vamos a cuidar que las costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas no desaparezcan, porque es parte de su identidad, es parte de su formación y de su cultura. Pero ahora bien, si una mujer que pertenece a un pueblo indígena, ¿verdad?, y decide no casarse a lo mejor con un integrante de su comunidad, pues también tiene el derecho a hacerlo. Ahí más bien ella se va a enfrentar a lo mejor a esa resistencia por parte de sus familiares o de su comunidad.
Bueno, yo sé que el tema es más complicado, eso es más extenso, pero si después nos regala otra visita, maestra. Para explicarlo a fondo. Porque está interesantísimo eso. Es cierto. Maestra, otra pregunta. ¿Es verdad que las mujeres hemos ganado terreno en la administración de justicia? Porque ahorita nos dice, bueno, hemos avanzado, nos falta mucho, por supuesto, pero hemos avanzado a grandes pasos, ¿no? Sí ha habido avances. Siempre que hablamos del tema y de la evolución de los derechos humanos de las mujeres, es un avance paulatino. Sí ha habido avance. Todavía nos falta lograr y llegar a la igualdad sustantiva. Si a mí me preguntan, perspectiva de género, para mí es igual a igualdad sustantiva, hasta que se vea materializado. Ha habido avances. Actualmente ahorita en el Poder Judicial trabajan 1,045 personas. Esto representa un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Entonces, ya logramos llegar al ámbito laboral, en diferentes instancias. Pero, por ejemplo, en el ámbito de impartición de justicia, se trata de que sigamos avanzando. Ahorita hay 20 juezas y 21 jueces. Entonces, la idea es que se siga trabajando para que en el nivel de magistratura, en donde están las magistradas y los magistrados, lleguen las mujeres, ¿sí? Que puedan seguir accediendo. O sea, pero que no sea como un tema de ley, ¿no? Porque es que por ley, como los candidatos a los partidos, 50 hombres, 50... O sea, ¿cómo tiene que haber una ley para eso? O sea, y del otro lado también, o sea, habrá los señores refunfuñones desde toda la vida que dicen, es que, o iguales, no, ya hay una mujer de más, ¿por qué? Y del otro lado saldrá el de, pues es que somos más, o sea, es un tema complicado, ¿no? Es un tema controversial, complicado, sin embargo es un tema que se debe de hacer, tenemos que atender. Existen las acciones afirmativas, en donde, bueno, históricamente las mujeres siempre hemos estado en una situación como de desventaja. Sí. El Estado tiene una deuda con las mujeres. A lo mejor a mí me lo han preguntado, a ver, no, licenciada, ¿pero por qué? Ya tienen acceso al trabajo, todo está en las leyes. Sí, ahí está, pero todavía necesitamos lograr que se materialice. Entonces también es un tema controversial que nos da pues mucha información. Qué padre que lo menciones, es diferente que lo mencionemos nosotros a que lo mencione una autoridad. Me da mucho gusto que lo diga. Entonces, maestra, ¿cómo le podemos hacer? Hay muchas mujeres que ven este programa, en muchas partes, pueblitos, comunidades, rancherías de Zacatecas, de Jalisco. Bueno, yo sé que estamos hablando del estado de Aguascalientes, ¿verdad? Claro. Pero no por eso no dejamos de incluirlas. Claro. ¿Cómo le decimos a las mujeres que no dejen de hablar, por supuesto, no dejen de confiar en las instituciones y de que acudan a un juzgado, sea cual fuera, por el tipo de problema que tengan? ¿Cómo se les dice? No tengas miedo, porque crecimos viendo a Silvia Pinal con Mujer Casos de la Vida Real, donde el hombre va y se venga, claro, y nadie hace nada. ¿Cómo les dice que vengan, pues no tengan miedo? Bueno, las mujeres pueden atravesar en diversos momentos de su vida, por situaciones complicadas y delicadas. Vamos a poner un ejemplo. Una mujer que es víctima de violencia, ¿sí? Si una mujer nos está escuchando y es víctima de violencia, es importante que sepa que existe el Poder Judicial del Estado, que está integrado por juzgados, en donde hay personas juzgadoras que pueden emitir órdenes de protección. Y si tenemos mujeres que están en los municipios, por ejemplo, de Jesús María, de Calvillo, de Pabellón, etcétera, y aquí en la capital, pueden acudir al juzgado mixto de primera instancia a solicitar una orden de protección. Pueden acudir por sí solas, no necesitan acudir acompañadas de un abogado, una abogada, de una persona que las represente, porque muchas veces no tienen el recurso para hacer el pago de un abogado, ¿verdad? Acompáñeme, por favor, y existe desconocimiento. Entonces, este espacio, el hecho de que se hable de estos temas, es una manera de ayudar a que las mujeres accedan a la justicia. Entonces, bueno, acudan a los juzgados, soliciten órdenes de protección. No únicamente las otorgan los juzgados familiares y no únicamente la otorga el juzgado quinto familiar. Todos los juzgados familiares las otorgan, los juzgados mixtos e incluso los juzgados laborales. Entonces, esto les da una oportunidad, sí, como de nos acercamos a ti, acercamos la justicia a ti, y con cualquier autoridad con la que tú asistas, esta autoridad te va a emitir una orden de protección.
Hubo una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en el año 2021 y esta reforma obliga a que todas las autoridades alimenten una plataforma que se llama Banabim, Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. ¿Por qué alimentamos ahí las órdenes de protección? Porque el objetivo es que se implementen políticas públicas que nos permitan identificar en qué parte del Estado tenemos este factor, por ejemplo, de la violencia contra la mujer de manera más predominante y saber en dónde voy a enfocar mis acciones para la prevención y erradicación de la violencia. Y que después ahí se pueden implementar distintos programas para ver, a ver, dónde está la raíz, claro. ¿No? O sea, a ver, dónde está y qué está pasando. Muy padre, maestra. Sí, exacto. ¿Con qué cerramos, maestra? ¿Iba a decir algo más? ¿No? Dígalo, ahorita es el momento, maestra, porque no sabemos cuándo los de comunicación la vuelvan a traer, sí, maestra. No, sí, entonces, muy padre, muy desmenuzado. Agradecerles la invitación y pues nuevamente esa invitación para que se acerquen al Poder Judicial. Ha habido un incremento considerable en la emisión de órdenes de protección. A lo mejor podemos pensar, oiga, maestra, entonces la violencia va en aumento. Bueno, tristemente, sí, el estado de Aguascalientes tiene cierto índice de violencia, sobre todo de violencia entre pareja, pero también el hecho de que se emitan más órdenes de protección nos está hablando de que existe certeza y existe confianza en el Poder Judicial del Estado. Exactamente, y que sepan que las puertas están abiertas para cualquier situación, ahí están para apoyarnos, que nos sintamos seguras. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Increíble, bien lo dijo Lalo, muy bien desmenuzado, muy bien explicado. Y que hable así de, así es esto, así es el asunto. No, y luego viene hasta con miedo a hablar, no del Poder Judicial, sino de todos lados. Me da mucho gusto, de verdad me da mucho gusto pues que hable así de, esto está pasando, y córranos. Me dicen acá, te van a correr, nada, no sé qué, maestra. Maestra, fenomenal, muy contento de que nos haya tocado esta entrevista con usted. La maestra Rosalba Ramírez Salazar, titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado. Hoy hablamos de la protección de los derechos de la mujer. Compartan informaciones, Oro Molido, en Facebook, /, que emanan a Televisa. Muchas felicidades, maestra. Muchas gracias. Gracias al Poder Judicial por acompañarnos. Vámonos a un corte. Nos vamos a un corte.